ya hemos usado en la materia lo que son los operadores diferenciales, ¿de acuerdo? Es decir, hemos, de alguna manera, fíjense que hemos escrito ecuaciones, por ejemplo, en notación de Newton, m por x segunda más c por x primera más k por x igual a f de t, como una forma de escribir la ecuación diferencial. Hemos usado el doble tilde, la n, como formas de indicar operaciones de derivada sobre una función desconocida, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces a continuación es pensar, digamos, lo que hacíamos ahí es transformar lo que hacíamos hasta ahora es transformar estas notaciones, derivada segunda, eh, doble tilde o la n, este, usábamos un operador d, reemplazábamos esas derivadas con d y hacíamos ecuaciones algebraicas, ¿no? Ecuaciones de qué tipo, por ejemplo, si aplicábamos esa metodología, llegábamos a que estas ecuaciones originales se escribían así: md cuadrado más c por d más k, eh, y lo que sea para cada una de las ecuaciones. O sea que pasamos, realmente ya lo hemos hecho, digamos, esta cuestión de trabajar con operadores diferenciales, de pasar de ecuaciones diferenciales a un conjunto de ecuaciones que tienen, o sobre las que hacíamos, operaciones algebraicas. Porque acá, para resolver esto, como vieron con Guille, lo que hacíamos era encontrar las raíces de D, ¿no? O sea, qué valores de D hacen que este paréntesis sea cero, por ejemplo, ¿no? Si quiero encontrar la homogénea. Y si quiero encontrar la particular, bueno, era distinto, ¿no? Proponía, reemplazaba y me fijaba. Entonces, esta cuestión de pasar de ecuaciones diferenciales a una descripción en términos de un problema algebraico, donde tengo que resolver una ecuación característica, lo hemos usado. Acá en transformada de Laplace vamos a usar algo similar. Vamos a tomar las ecuaciones diferenciales que nos den, vamos a hacer una serie de operaciones con ella y vamos a obtener un sistema de ecuaciones algebraicas. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos estas ecuaciones algebraicas, es como que pasamos de un mundo donde existen y sus derivadas, pasamos a través de una operación que vamos a llamar transformada de Laplace y llegamos a un mundo, a un universo de ecuaciones que ya no tienen más derivadas, tienen acá solamente operaciones algebraicas. Vamos a resolver algebraicamente el sistema en estas condiciones y luego vamos a volver de este mundo de operaciones a las soluciones en el dominio del tiempo, donde tendríamos la y de x que estábamos buscando originalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la guía esta tiene como segmentadas las cosas. Primero vamos a ver cómo hacemos este proceso de pasar al sistema de ecuaciones algebraicas. Después vamos a ver cómo hacemos este proceso de resolver las ecuaciones algebraicas. Y finalmente vamos a ver cómo volver al dominio temporal o al dominio de las variables del tiempo que necesitamos usar o que estábamos buscando como solución. Entonces, esta guía tiene como primer parte un repaso de integrales impropias y definiciones que vamos a necesitar recordar para poder saber bien de qué se trata la transformada de Laplace. Vamos a dar la definición formal de la transformada de Laplace, cuáles son las cuentas que necesitamos hacer para pasar del dominio temporal al dominio transformado. Vamos a hacer a continuación una transformación de Laplace de funciones simples. Vamos a ver cómo se transforman las constantes, seno, coseno, las cosas que normalmente usamos en una ecuación diferencial, pero vamos a ver cómo transformamos esas funciones individualmente, cada una por separado, sin hablar de ecuaciones diferenciales. Y recién en el punto 4, o sea, toda esta parte de 1, 2 y 3 introductoria, digamos, o de alguna manera operacional, recién en el problema 4 vamos a ver cómo se usan las transformadas de Laplace, ahora sí para resolver problemas de valor inicial, donde tenemos ecuaciones diferenciales metidas al medio. Una vez que hayamos resuelto esos problemas, vamos a ver de nuevo cómo volvemos del dominio transformado de Laplace al dominio temporal o donde y es función de x, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacer la inversa, o sea, el proceso contrario
de lo que hicimos acá. Y acá fuimos del dominio temporal al dominio transformado, acá vamos a ir, más acá abajo, vamos a ir de la transformada inversa de Laplace a, a ver si, vamos a ir de la transformada inversa vamos a ir de las funciones en el dominio del transformado a el dominio temporal. Para poder hacer eso, vamos a recordar algo que deberían haber visto en cálculo 1, que se llama expansión en fracciones parciales, que acá es lo que les digo yo. Esta expansión en fracciones parciales siempre la hacíamos en papel, a mano. Ahora disponemos de una computadora, de un celular o del acceso al Wolfram. Esto lo vamos a poder hacer online, no va a hacer falta, o sea que han ganado tiempo, van a ver el tiempo. Los que han hecho esta materia el año pasado saben el tiempo que lleva a hacer esta expansión de fracciones parciales. Este año lo que vamos a hacer es explicar cómo se hacen, qué es lo que se obtiene, y las cuentas las van a hacer con un software. Así que ya ganaron un buen porcentaje del tiempo. Y finalmente vamos a ver cómo se aplican la transformada de Laplace a resolución de problemas, aplicaciones reales de ecuaciones diferenciales. Pero fíjense todos los puntos que tenemos y bueno, por ejemplo, hoy probablemente hagamos, qué sé yo, los primeros tres puntos. Lleva bastante tiempo ver esto y después vamos a entrar en realmente resolver ecuaciones diferenciales. Lo primero es más introductorio. Bueno. Entonces entramos de lleno directamente en recordar algunas cuestiones de integrales impropias y definiciones, ¿no? Vamos a recordar un poco esta cuestión de... Sí, el Power lo vamos a subir al Classroom. Si no, está disponible, años anteriores lo han tenido, así que lo pueden buscar también, pero ya lo vamos a subir hoy creo que lo subo. Bueno, ¿qué definimos o qué vemos en cálculo 1 llamado como integral impropia? Es decir, es una integral donde lo que tenemos en principio es que uno de los límites de integración es infinito. Este que está acá. Entonces, para resolver y no resolver todo junto, lo que hacemos normalmente cuando hacemos este tipo de problemas... ¿Qué pasó acá que no me...? Ahí está. Lo que hacemos normalmente en estos casos es transformar... A ver, ¿no me da bola? Llevar ese infinito, lo reemplazamos por una variable a y luego lo que hacemos es resolver la integral tomando como límite superior la variable a y le tomamos límite a ese resultado, ¿no? Esa es la forma que usamos en general para resolver una integral impropia. Y vamos a ver, vamos a decir que esa integral converge a un valor en función de que el límite converja, ¿no? Que el valor del límite cuando a tiende a infinito exista. Entonces, si ese límite existe, se dice que la integral converge. Converge a un valor, a alguna función, a lo que sea que tenga que converger. Da un número cerrado. Y si no, lo que decimos es que la integral diverge o no existe. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sigo? Vamos a hacer un ejemplo. Me parece que está en cualquier lado. Vamos a hacer la integral esta, ¿no? La integral de la exponencial e a la c por t, diferencial de t, entre 0 e infinito. Bueno, resolvemos, ¿no? Acá tenemos la integral entre 0 e infinito de la c por t. ¿Qué hacemos? Primero reemplazamos el infinito que está acá arriba, lo reemplazamos por a y agregamos acá abajo el límite de a por infinito. Perdón, de a que tiene infinito. Y resolvemos esta integral. Bueno, la integral de e a la c por t no es otra cosa que e a la c por t dividido c. ¿De acuerdo? ¿Entre qué límites? Entre a y 0. Y a ese resultado le vamos a tomar el límite. Entonces, eso que me queda en el límite superior me va a quedar e a la c por a, e a la c por a, el límite superior, menos el límite inferior, e a la c por 0.
y e a la 0 es 1. Así que me parece un menos 1 y saqué factor común 1 sobre c. Les vuelvo a decir, gente, frenenme porque el PowerPoint va rápido. Si hay alguna duda, nos paramos y lo discutimos. Entonces, fíjense, ¿qué pasa acá? Naturalmente, e a la c por t la podríamos dibujar, ¿no? E a la c por t, si c es mayor que 0, es una función que se va al infinito. Cuando yo calculo la integral de una función, ¿qué estoy calculando? El área bajo la curva, ¿no? O sea que si yo viniera acá, lo que estoy calculando de alguna manera es el área que tengo acá abajo. Con lo cual, si c es mayor que 0, yo ya debería estar esperando que esa integral diverja, no importa que haga la cuenta. ¿Cómo llego a e a la c por t sobre t? Esa es la integral de e a la c. O sea, ¿cuál es la derivada de e a la c? La derivada de e a la c por t es c por e a la c por t, ¿no? Porque al fin y al cabo sería la integral de u' por e a la u. De manera tal que la integral es 1 sobre c. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sabemos que esta integral, sí o sí, sin hacer ninguna cuenta, ya sabemos que diverge. Ahora, sin embargo, si la integral, en la integral, la constante c es negativa, fíjense, bueno, acá cometí el error, dibujaron el mismo color, ¿no? Pero, a ver si puedo borrar esto, creo que sí. Borrador. Voy a venir acá y borrar esto para que... si la constante c es negativa, ¿por qué no viene? Acá está. Lo que voy a estar calculando entonces ahora es el área de esta área acá abajo, ¿no? De todas formas, ojo con las integrales, ¿no? Por más que uno ve que esta función tiende a 0 y uno diría, bueno, guarda, parece que cada vez que voy corriendo el límite superior más a la derecha, el área que se agrega es más pequeña, por lo tanto tiene que converger. En realidad hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, si c es negativo, c es menor que 0, está claro que esta curva se va asintóticamente a 0. Y si nos fijamos acá en el límite que habíamos calculado, ¿qué podríamos decir? Bueno, nosotros tenemos que calcular el límite de esta expresión cuando va tiende a infinito. Si c es positivo, e a la infinito positivo es infinito. Entonces me queda infinito menos 1, me da infinito. Por eso, si c es mayor que 0, diverge. Pero si c es menor que 0, si c es menor que 0, cuando a tiende a infinito, ¿qué va a pasar? E a la menos infinito, perdón. O sea, sí, e a la menos infinito o e a la menos... Esto sería, si c es menor que 0, uno podría escribirlo así como e a la menos módulo de c por a, ¿no? Y eso sería 1 sobre e a la módulo de c por a. Entonces, si a tiende a infinito, e a la c módulo de c por a tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. O sea, este término tiende a 0. 0 menos 1 es 1. Acá tiene que haber habido un error, si no me equivoco. Y me queda 1 sobre c. Esto debería ser menos 1 sobre c. Acá hay un error, va, menos 1 sobre c. ¿De acuerdo? Porque esto tiende a 0. 0 menos 1, 1 sobre c. Entonces tenemos un valor real. Realmente la función tiende a un valor concreto. En este otro caso, si c era mayor que 0, la integral se iba a infinito. ¿Alguna duda, gente? ¿Seguimos? Entonces, en este caso, Entonces, profe, si c es menor a 0, ¿converge? claro, si c es menor que 0, la integral converge. Y si c es mayor que 0, la integral diverge. ¿De acuerdo? No depende solo de la Gracias. función, sino de la forma de la función, sino de los parámetros. Bueno, veamos qué pasa con Ahí la... preguntaron en el chat, profe,
Y si C es igual a 0, bueno, si C es igual a 0, ¿qué sucede? E a la 0 es 1, ¿no? Fíjense, si C es igual a 0, ¿qué tengo acá? E a la 0 vale 1. La integral que estaría haciendo es la integral entre 0 e infinito de 1 diferencial de t. ¿Y esto cuánto da? Da infinito, ¿no? Porque es el área debajo de la función 1. ¿De acuerdo? Pero ya cambia la función. Ahora ya no es más e a la c por t. Por eso acá decía c mayor o igual que 0, ¿no? La función de integral diverge. Cuando c es 0, ya no es esta integral la que estoy resolviendo. No va 1 sobre c acá abajo. Es la integral entre 1 diferencial de t. Bueno. Sí, por ahí les digo, prefiero que hablen porque imagínense que estoy mirando el PowerPoint, el PDF, que no pase nada con el Google Meet, que esto, que lo otro. El chat por ahí no siempre lo veo, así que si quieren atención, prenden el sonido y yo los escucho seguro. Vamos a ver qué pasa con la integral entre 1 e infinito. Pusimos acá un 1 para sacarnos el problema del 0, ¿no? Entre 1 e infinito de 1 sobre t diferencial de t. Bueno, lo mismo de siempre, si vamos a resolver esta integral entre 1 e infinito, 1 diferencial de t, saco este infinito de acá arriba y lo reemplazo por a. Y agrego entonces, para considerar el infinito realmente, el límite cuando a tiende a infinito. Bueno, la integral de 1 sobre t sabemos que es el logaritmo natural de t. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? El logaritmo natural de t lo tenemos que evaluar entre el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de 1, ¿no? Y bueno, y el logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo natural de a. Y el logaritmo natural, cuando a tiende a infinito, va a infinito. ¿De acuerdo? Y fíjense, ¿por qué damos este ejemplo? Porque 1 sobre t tiene todo el aspecto, uno lo ve y dice, ah, pero pará, si esto cada vez su área se va achicando más. Debería converger la integral. Y sin embargo, la integral, por más que el área debajo de la curva se va haciendo cada vez más pequeña, la función 1 sobre t, cuando la integro entre 0 e infinito, no converge a un valor concreto. Es decir, solo mirar la forma de la curva no me permite saber si la integral va a converger o va a diverger. Tengo que hacer las cuentas. ¿Ah? Si bien la intuición, digamos, me dice o me lleva en general por buen camino, en las matemáticas hay que tener las cuentas hechas. Si no, alguna cosa falla. Ayer en el problema del T, uno del T negro creo que era que decía, un alumno me decía, bueno, profe, pero si baja 5 grados en un minuto, con toda la furia va a bajar, en 5 minutos va a bajar 20 grados. Sé que de 95 se va a ir no va a llegar nunca a los 45. Y tenía razón como resultado, digamos, pero hay que hacer las cuentas. La respuesta está bien desde el punto de vista del sentido común, pero hay que hacer las cuentas. Bueno, ¿está claro entonces? O sea, los dos ejemplos que dimos recién es para aclarar o para ejemplificar que por más que la curva parece que tiende a 0 y asintóticamente a 0, no necesariamente tiene que converger. Su integral impropia, ¿no? Hay que hacer las cuentas. Vamos a ver ahora continuidad por partes, que es otra herramienta que vamos a necesitar para poder hablar bien de las ecuaciones diferentes, de transformar el Laplace para ecuaciones diferenciales. ¿Qué definimos como una ecuación o una función continua por partes? Para que una función sea continua por partes en un intervalo abierto o cerrado, no importa, entre A y B, acá pusimos A, esto puede ser cerrado o abierto, no importa. Vamos a decir que esa función f de t es continua por partes si se puede subdividir en un número finito de subintervalos colindantes. Es decir,
Para empezar, no tiene que ser una función tal, o sea, que tenga tantas discontinuidades que no pueda yo subdividirla en un número finito. Un número finito es un número contable, ¿no? O sea, que se pueda contar de subintervalos, de pedazos de intervalo, que sean colindantes, es decir, donde termina uno empieza el otro. De manera tal de que en cada subintervalo, en cada pedacito acá, esta función sea continua. O sea, que esta función no tenga disrupciones o cosas extrañas al medio. En cada uno de ellos. Se tiene que cumplir que en todos los subintervalos la función sea continua. Está claro que acá en las disrupciones, en T1, en T2, no es continua, ¿no? Por izquierda no tiende al mismo lugar que por derecha. Así que acá no se cumple la continuidad y acá tampoco, ¿no? Está claro que ahí no. Pero dentro del subintervalo, en los puntos interiores a ese subintervalo, sí, la función tiene que ser continua. Y la otra cosa que se pide, que es un poquito más fuerte, es que los límites laterales sean finitos. Es decir, cuando yo me vengo por la derecha o por la izquierda, derecha, izquierda, esto no se vaya al infinito, sino que quede en algún valor acotado, ¿no? O sea que tiene que ser continuas, pero continuas en el intervalo y pueden ser discontinuas en las disrupciones, pero no una discontinuidad del tipo infinita. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esas son las dos condiciones que necesitamos para decir que una función es continua por partes. Una cosa que en general nos va a servir porque muchos de los problemas de ingeniería tienen este tipo de características. Vamos a ver algunos ejemplos, a ver si... Supongamos esta función, ¿no? La función f de t, y acá empezamos estas cosas raras de los matemáticos, vale t cuadrado entre 0 y 1. O sea, acá, entre 0 y 1, esto es t cuadrado, de 0 a 1. Acá termina en 1. Y luego, entre 1 y 2, vale 3 menos t. ¿No? Cuando t vale 1, esto vale 3 menos 1, vale 2. Y cuando t vale 2, esto vale 3 menos 2, esto vale 1 acá. Y luego, entre 2 y 3, la función vale t más 1. En este caso tenemos un número finito de discontinuidades, son 3, 1, 2, 3. Dentro del intervalo o el subintervalo de 0 a 1, la función es t cuadrado, esa función es continua. Entre 1 y 2, la función es 3 menos t, es continua. Y entre 2 y 3, en principio también es continua, ¿no? T más 1. No solamente es un número finito de discontinuidades, sino que además las funciones son continuas y lateralmente, si vengo por acá, la función tiende a 1. Y si vengo por este lado, la función tiende a 2. Si en cambio me muevo para este otro lado, la función tiende a 1. Y si me muevo por este lado, la función tiende a 3. Claramente la función es discontinua. Pero siendo discontinua, todavía es continua por partes. Tiene un número finito de continuidades finitas. O sea, no hay ningún salto al infinito ni cosas raras al medio. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Está ahí? ¿Seguimos? Bueno. Vamos bien. Perfecto. Vamos con el problema, con las que sigue. Bueno, entonces se puede ver que es continuo por parte en el intervalo. Vamos por este otro ejemplo. ¿Qué pasó con esto? Acá estamos. Un segundito que se cambió el color del lápiz. Ahí está. Ahí está. Esta otra función es similar a la anterior, ¿no? Tenemos f de t igual a t cuadrado más 1 entre 0 y 1, 2 menos t a la menos 1 entre 1 y 2, y 4 entre 2 y 3. Entonces tenemos acá
esta separación y esta de acá. Acá tenemos entonces t cuadrado más 1 entre 0 y 1, la primera parte. La segunda parte me dice 2t menos 1, perdón, 2 menos t a la menos 1, dije cualquier cosa, entre 1 y 2. Y luego que vale 4 entre 2 y 3. Acá no tenemos ningún problema en el primer intervalo, t cuadrado más 1, o sea, cuando estamos en 0 estamos en 1 acá, la función tiende a 1 por este lado, y por este lado la función cuando vamos al 1 tenemos 1 al cuadrado de 1 más 1 tiende a 2. Cuando vamos a ver esta función, que es, la podríamos escribir así, 1 sobre 2 menos t, cuando la función t tiende a 1 por la derecha, ¿esto a dónde tiende? 2 menos 1, 1 tiende al 1, ¿de acuerdo? Pero cuando vamos de izquierda a derecha, fíjense qué pasa. Cuando t tiende a 2, me queda 2 menos 2, es 0, ¿no? Y esto tiende entonces a infinito. Y acá la función vale 4 siempre. Entonces, tengo un número finito de discontinuidades. Tengo funciones continuas en los intervalos, porque las funciones son continuas en los intervalos, pero tengo tendencia al infinito en una de las disrupciones, en 2. Acá en 2, una de las funciones tiende a infinito. Y eso ya me permite decir que no es continuo por partes en ese intervalo. ¿De acuerdo? Después podré considerar un intervalo menor si quiero o mayor, pero en ese intervalo la función tiene algún problema. ¿Estamos? Ese es el segundo concepto que necesitamos manejar para poder hablar de transforma de Laplace. Seguimos. Si no, me frena. ¿Qué pasa con una función que es continua por partes? Bueno, la transformada de Laplace va a ser una transformada integral, así que vamos a ver qué pasa. Venimos hablando de integrales impropias antes y continuas por parte. Veamos por qué están estas dos cosas. Supongamos que tenemos una función entre alfa y beta dada de esta forma, ¿no? Donde acá hay una función que es continua, lineal, acá otra cosa. E inclusive he agregado cosas. Por ejemplo, le he puesto un valor específico en la disrupción acá, o la interrupción del intervalo, que no es ni el límite por izquierda ni el límite por derecha, porque también podría hacerlo, ¿no? Y entonces ahora voy a querer integrar este tipo de funciones. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la integral entre alfa y beta, entre este intervalo, entre este punto y este, de toda esta función, que la podría calcular, ¿no? Al fin y al cabo va a ser el área encerrada acá abajo, ¿no? ¿Cómo la voy a tener que calcular? La voy a tener que calcular como la integral entre alfa y t1 primero, voy a tener que venir acá, viendo, supongamos acá, llamémosle f1, integrando f1. Luego voy a tener que integrar entre t1 y t2 a f2, pongámosle acá, f2. Y luego voy a tener que integrar entre t2 y beta a f3. Y estos puntos realmente no quedan incluidos en las integrales porque la integral del área o el área debajo de un punto es 0, ¿no? Para las integrales de Leibniz definidas, como las definimos nosotros, esa área da 0, así que nos da lo mismo, un punto más, un punto menos. Entonces, bueno, lo importante de esto es que acá vemos que si alguna de estas funciones se fuera al infinito, tendría que hacer la integral acá y ver qué pasa. Si converge algún valor o no. Por eso es que pedimos continuidad por parte, es decir, que ninguno de estas cosas se vaya al infinito en los bordes, en los cambios de subintervalo. ¿Estamos? Todo hasta ahora, todo conocido, salvo alguna definición, pero todo conocido. Tercer elemento que necesitamos, orden exponencial. ¿Qué significa que una función sea orden exponencial cuando tiende a infinito? Y es importante esto, ¿no? Cuando tiende a infinito, no para cualquier valor de la variable t, sino cuando t va a infinito. Vamos a decir que una función es de orden exponencial cuando se cumple esta relación que escribimos acá. Parece rara, pero no lo es tanto.
Vamos a ponerle, estamos estudiando las cosas sobre f, ¿no? Realmente nos interesa saber qué pasa sobre f. Le pusimos a la f el valor absoluto para descontar, que se vaya, para unificar, digamos, para mirar todo del eje x o del eje t para arriba. Si esa función f de t es más chica para algún valor de t, ¿no? Fíjense que acá pusimos un t del tiempo mayúscula. Si para algún valor de tiempo t mayúscula la función exponencial es más grande que la función f de t, entonces vamos a decir que la función exponencial acota por arriba a f de t. O de todas formas, o de alguna manera, esta función es más grande, es lo que pusimos acá, ¿no? M por E a la C por T es esta función rojita. Y el valor del módulo de f de t es lo que escribimos, lo dibujamos acá como una curva negra. A partir del tiempo t, antes no, obviamente, la función m por e a la c por t es más grande siempre que f por t. Entonces vamos a decir que esta función f de t se encuentra acotada por arriba por la función exponencial m por e a la c por t. Es decir, compiten. Esta de acá, a partir de un tiempo t mayor que t, no antes, después del tiempo t mayor que t, esta función exponencial con el m y con el c que yo quiera, le gana a esta otra función. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que es una definición que importa en el infinito. Importa, este t puede ser tan grande como quieran, un billón, lo que quieran. Si después de un cierto tiempo la función exponencial le termina ganando la función que nosotros queremos analizar, decimos que esta función es de orden exponencial, la f, ¿no? La f es la función de una exponencial. Si eso es así, si la m por e a la c Profe, por t, sí, y en este caso ahí para saber dónde cortan y cuál es más no importa, grande, no va a igualamos. importar, no va a importar. No me interesa encontrarte, porque me interesa saber, es como si yo Ah, te está. digo, es como decirte, ¿cómo sabes que una función es cuadrática? Y porque tiene el 2 ahí arriba, ¿no? O ¿cómo sabes si una función es cúbica? Porque tiene un 3. Bueno, esa es una forma de analizarlo. Esta definición que vamos a usar es diferente, es si la función ft podría ser, poder tener logaritmos, senos, lo que vos quieras. Lo que me interesa es saber si cuando t tiende a infinito, crece más rápido una exponencial que la función f. Y no me va a interesar tampoco ni encontrar m, ni encontrar c, ni encontrar t. Ninguna de esas cosas. Ya van a ver más adelante por qué. Pero sí me interesa saber es, si yo le pongo, las pongo a correr una carrera a la f y a la m por a la c por t, ¿quién gana? Tiene que ganar m a la c por t. Si eso es así, entonces la función es de orden exponencial. Entonces, ¿cómo podría escribir eso? De esta forma. Yo lo que voy a decir es que cuando t tiende a infinito, cuando esté por acá, muy por allá, la función exponencial es mucho más grande que la f. Por lo tanto, esta división tiende a 0. ¿Se entiende? Si yo las dividiera, esta división me da 0. Tiende a 0. Esa es la importancia de decir que una función sea de orden exponencial. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y no puede valer uno también? Si es menor o igual. ¿Qué cosa puede valer 1? No, claro, bueno, pero si es igual a 1 no es, digamos, en el caso de ser igual sería, el caso sería 1, ¿no? Si yo quiero sacar el igual de acá, lo saco de acá. ¿Tá? O sea, formalmente podría decir que esta función exponencial es mayor que esto. Si es igual, vamos por ejemplo a un ejemplo. ¿Cuándo serían iguales? Y el ejemplo más trivial, ¿cuál sería? Sería decir que f de t, para que acá por eso no me respondía. Por ejemplo, si f de t, a ver dónde puedo escribir acá. Si f de t es de hecho m por e a la c por t, ¿cómo me da el límite? El límite, cuando t tiende a infinito, ¿de qué cosa? De m a la c, a e. Estoy respondiendo a tu pregunta, ¿eh? M por e a la c por t, y esto da, ¿eh?
Bueno, acá no puedo borrar, no sé, C por T, y esto me da 1. Pero en realidad, vos le pusiste acá M1 y C1, suponete, ¿no? Entonces, vos para probar que una función es de orden exponencial, lo que decís es, ¿soy capaz de elegir un M y un C tal que esto dé 0? Bueno, sí, si C era 100, basta con elegir C igual a 101 y te va a dar 0, ¿no? Y así sucesivamente. Siempre vos podrías elegir un C de forma tal de que, aun cuando esto te dé 1, incrementa un poquito el C y esto tiende a 0. Entonces la función es exponencial igual. O sea que no es un problema que sean lo mismo o que tiendan a 0. ¿De acuerdo? Bien, bien. Bueno, vamos a ver un poquito de algo, algunas cuentitas. Entonces, profe, ¿en qué Sí. caso eso no sería así? Porque con el ejemplo que dio recién, entonces podríamos encontrar siempre una que crezca más rápido que la otra. ¿En Y, qué por caso, profe? ejemplo, a ver, déjame que pongo acá el Corel para que escribamos un poco mejor. Suponete que vos tuvieras ¿qué pasó? F de t, vamos a hacer un poquito más de zoom porque si no, ahí está. Suponete que f de t fuera, por ejemplo, e a la c a la t al cuadrado, o por t al cuadrado, ¿no? Si vos haces el límite ahora, cuando t tiende a infinito, de e a la c por t al cuadrado, y acá pones m por e a la c por t, no hay ninguna elección de m y de c que haga que esto tienda a 0, porque esto sí o sí va a ir más rápido, porque tiene t Claro, cuadrado acá, ¿no? claro, claro. Ahí está. Por ejemplo, un ejemplo trivial, ¿no? Ahí vos ya no podrías decir que esta función es de orden exponencial, porque hagas lo que hagas, para empezar te den determinado, tenés que aplicar L'Hopital, qué sé yo, pero está claro que esta función avanza o se incrementa con la función t cuadrado y esta con la función t, es decir, esta de acá arriba va mucho más rápido que la de acá abajo. Entonces no hay manera de que esta lo alcance, no importa el valor de m y c que elijas. Pero lo demostrás, digamos, aplicás L'Hopital y vas a ver que la indeterminación se levanta y esto no tiende a infinito, no a 0. De hecho, vamos a hacer un ejemplito para ver, digamos, en la guía, la guía de ecuaciones de la 3, que se las presento acá, el primer problema dice probar, a ver, edit, no, vamos a copiarlo de acá. ¿Por qué no me da? Primer problema, probar que f de t igual a t cuadrado es de orden exponencial. Vamos a ponerlo acá. Ponemos acá. Probar que t cuadrado es de orden exponencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las mismas cuentas, ¿no? Acá en el PowerPoint habíamos dicho, bueno, ¿cómo sabemos que es de orden exponencial? ¿Qué le pasó al PowerPoint? No, es este. Dijimos, es de orden exponencial si hacemos el límite de la f arriba y de m por e a la c por t, y eso tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces hagamos la cuenta. Oh, todavía no le pego bien con la... Tendríamos que hacer entonces el límite cuando t tiende a infinito. ¿De qué cosa? De t cuadrado arriba y m por e a la c por t. ¿De acuerdo? Y de eso tenemos que ver si podemos hacer que tienda a 0 o no. Fíjense que t cuadrado es una función que crece bastante rápido a infinito, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que esto tiende a infinito, infinito está indeterminado, tenemos que aplicar el L'Hopital.
Si aplicamos el L'Hopital, ¿qué nos queda? El límite, cuando t tiende a infinito, ¿de qué cosa? De 2t, la derivada del numerador, y abajo la derivada del denominador. Sería c por m por e a la c por t. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto me da otra vez indeterminado. Me queda infinito sobre infinito. Si vuelvo a aplicar L'Hopital, y me queda el límite, cuando t tiende a infinito, de c cuadrado m por e a la c por t sobre 2. Perdón, en el denominador y 2 en el numerador. Y eso, ahora sí, vale 0. O sea, de esa manera yo acabo de probar que la función t cuadrado es de orden exponencial. No me interesa ni cuánto vale c, ni cuánto vale m, ni siquiera para qué valor de t mayúscula se da que una es mayor que la otra. No es importante. Lo importante es que en el infinito la función t cuadrado va a crecer más lento que una función exponencial. Profe, ¿Sí? entonces esa es la única forma para comprobar si es de orden exponencial, es aplicando el L'Hopital. Y No sé si es la única forma. Recién, por ejemplo, no aplicamos L'Hopital, pero digo, es una de las formas más sencillas de hacerlo, ¿no? ¿Qué quiero decir con que no sé si es la última, la única? No conozco tanto de matemática, digamos, de estas cuestiones de funciones acotadas como para decirte, no, mira, existe otra prueba que es más simple de hacer, pero conlleva otros contenidos que para nosotros en este curso no nos hace falta. En este curso basta con hacer este límite, que son herramientas conocidas que tenemos, para poder probar si es de orden exponencial. ¿Se entiende la respuesta? sí, sí, sí. O sea que basta con este. Es suficiente. Este Quizás a lo mejor haya funciones más complejas que no vamos a ver en este curso, donde este método falla y hay que usar otras herramientas. Pero para los objetivos del curso es suficiente con hacer esto. Gracias, profe. De nada. ¿De acuerdo? Estamos entonces con el orden exponencial. Ahí vimos un ejemplo que sí y un ejemplo que no, para tener en claro en qué caso se podría dar. Entonces, vuelvo sobre la pregunta que me hicieron. No es importante, no es importante encontrar el valor de t mayúscula, ni el valor de m, ni de c, sino saber que existe, que es posible, que de alguna manera yo puedo elegir m, c y t para que esto se cumpla si la función es de orden exponencial. Solo eso. Bueno, seguimos entonces. ¿Quieren tomarnos un descansito? Seguimos. ¿No Vamos. vendría más un descanso para cambiar a 0? Bueno, tenemos poco tiempo, así que nos tomamos 5 minutos y seguimos. 5 minutos, gente. Son las 11. 11:05, arrancamos de vuelta. Cualquier Bueno, consulta, estoy por acá. Sigamos entonces. Llegamos hasta acá, hicimos un problemita. Entonces, vimos la primera parte, integrales impropias y definición. ¿De acuerdo? Vamos a la definición de transformada de Laplace, que es lo que nos importa por ahora. Este es Don Laplace. No, era astrónomo, físico y matemático, como para variar, digamos. Tenía bastante tiempo libre. Bueno, vamos a suponer que tenemos una función f de t definida para el tiempo t mayor o igual que 0, ¿sí? Y lo que vamos a decir ahora es que la transformada de la función de Laplace, la vamos a escribir así, la transformada de la función f de t, lo que nos va a devolver es una función, la vamos a escribir en general en mayúsculas para distinguirla,
Pero ahora ya no más de la variable t, sino de la variable s. ¿De acuerdo? Ya en lo que les decía antes, pasamos del dominio del tiempo t, o de la variable independiente que sea, al dominio transformado en la variable s. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a agarrar la función f de t, que queremos transformar, y la vamos a meter adentro de una integral. La vamos a poner adentro de una integral. Como esa integral es impropia. Es impropia porque básicamente tiene acá un infinito. Y la otra cosa que le vamos a agregar es, la vamos a multiplicar por e a la menos st. Y fíjense que esto es una función exponencial, por eso es que tenemos todas las cosas metidas al medio. Tenemos integrales impropias, tenemos exponenciales, tenemos a la función, y vamos a pedir que esa función sea continua por partes. Esa es la definición formal de lo que sería la transformada unilateral de Laplace. Existe otra que se llama bilateral, que no usamos nosotros, que sería poner acá un menos infinito. Para nosotros basta con la integral de cero infinito. Y vamos a decir que esa transformada existe para los valores de S para los cuales la integral impropia converja. Es decir, como esta función, acá que voy a tener que hacer, reemplazar el infinito, lo voy a reemplazar por b. Y ahora voy a agarrar, o sea, este infinito que está acá, lo reemplazo por b, y al reemplazarlo por b tuve que agregar el límite acá. Y esto queda igual. Puede ser que este límite tienda a un valor definido o no, o se vaya al infinito. Puede ser que converja, o diverja, ¿no? Ya sea que me dé, por ejemplo, algo, qué sé yo, por decir infinito, o que no existe, ¿de acuerdo? Y converge si da un valor concreto. Pero eso va a depender del valor de S. Porque fíjense que acá la exponencial, por ejemplo, está involucrada la variable S. ¿De acuerdo? Y es una variable auxiliar. Bueno, y esta es la transformada. Lo que tiene como elementos la transformada es la función exponencial, una integral impropia y la exponencial. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a enunciar condiciones suficientes. No son condiciones necesarias, son suficientes. Si la función f es continua por partes, en el intervalo 0 al infinito, o sea que todos nuestros problemas van a empezar en el 0 hasta infinito, y la función f de t en módulo es menor que m por L a c por t, esto le habíamos llamado de orden exponencial, ¿se acuerdan? Lo escribimos recién. Si f de t es de orden exponencial, todo esto es lo mismo que escribir de orden exponencial. Si se dan esas dos cosas, que la función f es continua y además es de orden exponencial, entonces existe la transformada de Laplace para algún valor de s mayor que c, algún otro valor c que tendremos que calcular, ¿no? Entonces, las dos cosas que tenemos que verificar sobre la f es que sea continuo por partes y que sea de orden exponencial. Si se dan esas dos cosas, la transformada existe, es decir, la integral converge a algún valor. Si no se da alguna de estas dos, puede ser, ya vamos a ver el tema de C más adelante, no necesariamente hace falta, lo vamos a averiguar, pero para las cuentas no hace falta. Ya vamos a ver que si alguna de estas dos cosas falla, todavía puede ser cierto que la integral, que la transformada en Laplace exista. Lo que pasa es que no está garantizado, porque son condiciones suficientes. Basta con que sea continuo por parte y exponencial de orden exponencial para que la transformada exista. Si alguna cosa no se cumple, no lo sé. Puede que exista como puede que no. Bueno, vamos a hacer cuentas. La transformada de Laplace es una transformada lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal?
que si yo aplico la transformada de Laplace sobre la suma de funciones f y g multiplicadas por constantes, la transformada se va a hacer, o sea, la transformada de la suma va a ser la suma de transformadas. Esto ya lo hemos visto en otros casos, que es lo que implica que una operación sea lineal, para todos los valores de S para los cuales las transformadas convergen, ¿no? Cada uno tendrá su condición. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Bueno, una forma de demostrarlo es decir, la transformada de A por f de t más b por g de t, ¿cómo se calcula? Bueno, con la definición, ¿no? La integral entre 0 e infinito de todo esto. A por f más b por g, ¿por qué cosa? Por e a la menos st. Bueno, podríamos operar hacia la exponencial distributiva respecto a la suma. Yo puedo distribuir la exponencial en los dos términos. La integral de la suma es la suma de las integrales. Y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Lo que pasó acá, ¿no? Salió afuera de la integral y quedó solamente la ft adentro, ¿no? Con la exponencial, porque la exponencial lo que hacía era distribuirse en este término y en este otro término. Aparece acá y aparece acá. ¿De acuerdo? Y bueno, y esto de por sí no es otra cosa que la transformada de f. Y esta integral de acá no es otra cosa que la transformada de g. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿no? ¿Alguna duda? Es decir, básicamente la transformada de Laplace es lineal porque se basa en una definición integral que en sí misma es lineal. Vamos a ver algunas transformadas de funciones simples. La primera función simple que se nos puede ocurrir es una f de t igual a una constante. Veamos cómo se transforma. Bueno, la transformada de f de t entonces será la transformada de k. Se va a escribir como el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b, ¿de qué cosa? La función, que en este caso es k, por e a la menos st diferencial de t. Bueno, la k la podemos sacar afuera de la integral, ¿no? K queda acá afuera. Y me queda el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b, de e a la menos st diferencial de t. Y esta la hemos hecho, la hicimos al principio de las filminas del PowerPoint. La primera que hicimos fue una cosa así, le pusimos un c acá. ¿Y esa integral cuánto vale? La integral de e a la menos st vale menos 1 sobre s por e a la menos st entre b y 0. Es la misma cuenta que hicimos en la transparencia 1, 2, por allá. ¿Y qué decíamos en esa transparencia? Bueno, dependiendo de qué valor tomaba esto, acá, s, esta integral converge o diverge. ¿No? Si le evaluamos, ¿qué nos quedaría? K por 1 sobre s, este 1 sobre s sale afuera. ¿Vale? ¿Ya? Y el menos lo dejo, entonces me queda menos límite de e a la menos sb, sería el límite superior, ¿no? E a la menos s en el límite superior es b, más, porque estaba el signo menos, e a la 0, que es el límite inferior. E a la 0 es 1. Y ahora tengo que ver qué pasa con este límite. ¿Y qué podía pasar con el límite de una exponencial? Dos cosas. O bien valía infinito, o bien vale 0, ¿no? Depende de qué, de s. Y en este caso, ¿quién va a decir cada cosa? Si s, fíjense, si s es menor que 0, entonces este número es positivo, se va al infinito. Y si s es mayor que 0, entonces este numerador es negativo y esto se va a 0. El de infinito no nos interesa el que vale 0. Si esto se hace 0, lo único que queda es este 1 de acá, ¿no? Y me queda k por 1 sobre s. ¿Para qué valores? Para los valores de s mayor que 0. O sea, lo que habían preguntado de averiguar el valor de c o el de s,
Acá lo tenemos, ¿no? Decimos que la transformada de K no es más que K por 1 sobre S para los S mayores que 0. ¿Alguna duda, gente? Pregunten porque es un tema así como medio pesadito, digamos, si no lo vamos viendo. Con esta cuenta de acá la tendríamos resuelta si se fijan en la guía de trabajos prácticos. La primera pregunta que hace es, usando la definición, encontrar la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones. En cada caso, especificar los valores de S para los cuales la transformada existe. Primer Profe, tengo una duda. Sí. Cuando usted dice que f de t es igual a k, Sí. ¿por qué podemos sacar la k fuera del integral como una constante si es la función? Pero para la función que vos estás integrando es K. Y llegaste acá. Ahora, no se modifican las propiedades de las integrales. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, ¿no? K no es una función del tiempo, así que puede salir afuera de la integral. ¿Se Sí, entiende? está bien. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Lo que vos usaste es la definición para poder escribir esta expresión de acá. Luego, cómo la resuelvas depende de tus conocimientos de cálculo, digamos. Ya buscaron el atajo. Martín pregunta si hay tabla de transformada. Sí, hay tabla de transformada, pero en los exámenes a veces preguntamos y pedimos calcule la transformada por definición. Pero en la mayoría de los casos vamos a usar una tabla. La primera pregunta, entonces la pregunta 2, genial, listo, apagamos la clase y nos vamos a la tabla directamente. Vamos, más allá del chiste, digamos, lo importante de esto es entender porque va a haber después funciones discontinuas que vamos a tener que poder transformar y esas no están en tabla. El problema 2 nos pedía, en este caso, calcular la integral de f, la transformada de f de x que vale 1. Ese sería el caso que estamos viendo, ¿no? Acá lo que diríamos, bueno, en este caso, a ver si puedo poner acá, creo que puedo dibujar, review, draw. Acá lo que voy a decir entonces para nuestro caso es que f de x, la transformada de f de x va a ser, ¿qué cosa? Menos 1 sobre s. Porque tenemos esta de acá, que ya sabemos, ¿no? K vale 1 acá. Profe, Más 1 sobre s, sí. me perdí. ¿Por qué ese tenía que ser mayor que 0? Por esto de acá, mira, acá abajo. Vos tenés que ver este límite. B tiende a infinito, ¿sí? Si S es positivo, te queda positivo por positivo, positivo por negativo, negativo. O sea que es E a la menos infinito. Nosotros sabemos que E a la menos infinito tiende a 0. Y que E a la más infinito tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, si S es mayor que 0, ¿qué tenés? Positivo, positivo, negativo. Estás acá en este caso. Tiende a 0. Si tenés S menor que 0, tenés positivo por negativo, negativo. Por negativo, positivo. Estás en el caso de E a la más infinito. Y esto tiende a infinito. Y ahí la integral no converge, diverge. O sea que no hay solución para ese caso. Solo hay solución para los S mayores que 0. ¿Se entiende? Ah, sí. Gracias. Estás analizando este límite del exponencial. Bueno, y para el problema que estábamos resolviendo, ¿qué sucedía? Que K valía, estábamos resolviendo la transformada de 1. O sea que K vale 1. Si K vale 1, ¿qué tenemos? 1 sobre S. Ese es el problema 1 de la guía. ¿De acuerdo?
O sea que para el problema 1 de la guía tienen que hacer, o si quieren transcribirlo como quieran, todas estas cuentas poniendo K igual a 1. Ven lo mismo, ¿no? Entonces, para cada transformada hay una expresión y luego también hay un valor de S para los cuales esa transformación o esa expresión tiene validez. Otra cosa que aparece muy seguido en las ecuaciones diferenciales es la función exponencial, ¿no? Ya lo hemos visto 100 veces en las soluciones homogéneas, en las particulares. La exponencial aparece en todos lados. Vamos a ver que entonces cómo es la transformada de una función exponencial. Bueno, la transformada de una función exponencial e a la a por t no es más que el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b. ¿Qué cosas van sí o sí? Siempre tengo que agregar esto, e a la menos st, porque esa es la definición. Y acá está mi función, mi f de t. Bueno, potencia de igual base se suman, o sea que esto de acá, ¿cómo pasa? Como e a la menos s menos a, ¿no? Está el menos s está ahí y el más a está ahí metido como suma por t. Y ahora tengo que resolver esa integral. Bueno, la integral de esta cosa, e a la menos s menos a por t, va a ser 1 sobre s menos a, ¿sí? ¿Por qué A está restando ahí? Lo Por el mismo, menos. por el Claro, menos por que el está acá afuera. menos. Distribuís el menos y ya está. Sí. Claro. Entonces ahora, esto es como si fuera C, ¿no? ¿Se acuerdan? Queda 1 sobre C por E a la menos C por T. Me aparece C y acá C. 1 sobre C por E a la menos C por T. Esto que está acá. Y tendré que calcular el límite. Bueno, si yo hago eso, bueno, fíjense que lo que tiende a infinito es B, ¿no? Así que 1 sobre S menos A lo puedo sacar hacia la izquierda sin problema porque el límite no lo afecta. Y me queda el límite de la exponencial E a la menos S menos A por T entre B y 0. Y de nuevo tengo que hacer entonces ahora la evaluación en el límite superior y el inferior. Me aparece el límite cuando b tiende a infinito de e a la menos s menos a por b menos el límite inferior. El límite inferior es e a la 0, ¿no? Y esto vale 1. Y acá pasa lo mismo de siempre. Ya sabemos. E a la más infinito tiende a infinito. Y e a la menos infinito tiende a 0. Así que veamos acá. ¿De qué depende el B vale infinito, positivo? Así que tengo que mirar qué pasa con menos S menos A por B. Si yo miro esta parte, de acá, si esto es mayor que 0, entonces la integral tiende a infinito, ¿no? Y si menos S menos A por B es menor que 0, esto tiende a 0. ¿De acuerdo? B es positivo. Esto es negativo. Para que sea negativo, ¿qué tiene que pasar? S menos A tiene que ser positivo, ¿no? Y para que S menos A sea positivo, ¿qué tiene que pasar? S tiene que ser mayor que A. ¿Estamos de acuerdo? Si S es mayor que A, el paréntesis es positivo, B es positivo y tengo el signo negativo, todo el argumento, toda la potencia es negativa, esto tiende a 0. Así que tengo que pedir que S menos A sea mayor, S sea mayor que A. Si eso sucede, este primer término tiende a 0 y me queda solamente este término de acá abajo. Perdón, de acá abajo no, este término, 1. Este menos con este menos de acá se va y me queda 1 sobre S menos A. ¿Para qué valores? Para S mayor que A. O sea, la transformada de E a la AT es igual a 1 sobre S menos A. ¿De acuerdo? Y con eso, ¿qué tienen hecho? La segunda pregunta de la guía. La transformada de E a la AT.
En este caso, x. La variable independiente es x. ¿Estamos, gente? Vamos, les hago una pregunta. ¿Qué pasa si A fuera 0? ¿Qué les parece que pasa si A es 0? Lo de recién, profe. Queda como el resultado de la constante, ¿no? Si A vale 0, si A vale 0, acá, si A es igual a 0, tendría que f de t es igual a e a la 0 por t, que es lo mismo que 1. ¿Y cuánto me da la transformada de f de t? 1 sobre s. ¿Y acá no me da lo mismo? Si A vale 0, da exactamente lo mismo, ¿no? 1 sobre s. Y s tendría que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Tiene que ser congruente, digamos, no es que sean cosas separadas o diferentes. Las mostramos simplemente de esa forma para que se entiendan. Pero yo podría haber planteado como primer problema de preguntarle a ustedes, calcule la transformada de K por E a la A por T. Y eso le hubiese dado K sobre S menos A, ¿no? Porque el K sale afuera. ¿Se acuerdan que lo vimos recién? K lo puedo poner acá afuera. Y bueno, y si A vale 0, estarían en la transformada de K y ya tendríamos el resultado del que encontramos antes. Una forma más directa de hacerlo. Vamos con una más. La transformada del seno de K por T. Acá se nos van a atar las ramas. Acuérdense que funciones seno y coseno aparecen en todas las transformadas, en general, las transformadas que tienen raíces complejas conjugadas. ¿Qué es la transformada del seno de K por T? Bueno, de nuevo, la integral entre 0 e infinito. Uf. ¿Se puede borrar esto? Quedó horrible. Sí. La integral entre 0 e infinito. ¿Por qué no dibuja? Ahí está. Llega a la menos st, siempre va esto, por el seno de K por T, diferencial de T. Y eso me va a dar una función de S. Acá se nos van a poner un poco más complicadas las cosas porque la integral la tengo que hacer por sustitución, digamos. Tengo que decir, bueno, si yo considero que U es igual a E a la menos st, esto que está acá, y si considero que el diferencial de B es el seno de K por T por el diferencial de T, ¿cuánto vale? Si U vale E a la menos st, ¿cuánto vale el diferencial de U? Menos S por E a la menos st. Y si el diferencial de B es el seno de K por T, ¿cuánto vale B? La integral de esto, ¿no? La integral del seno es el coseno de K por T sobre K, con signo negativo. Y ahora hago uso de la integral por partes, de esta expresión, que U por diferencial de B se puede escribir, la integral de U por diferencial de B se puede escribir como U por B menos la integral de B diferencial de U. ¿Quién es U? U es esto, ¿no? E a la menos st. ¿Y quién es B? B es esto, coseno de K por T. Así que si lo escribimos, tenemos las dos primeras cosas, U y B, E a la menos st y E a la menos coseno de K por T. Como es una integral definida, los límites se ponen, ¿no? Entre 0 e infinito. ¿Y qué me falta? Menos la integral de B diferencial de U. ¿Quién es B? B dijimos era coseno de K por T, sale el K fuera de la integral acá. Acá está el coseno de K por T, sale K afuera. ¿Y quién es el diferencial de U? Menos S por E a la menos ST. El menos S que está acá, lo paso afuera. Y me queda E a la menos ST adentro de la integral. Cuando miro esta integral, no parece que hubiese ganado mucho.
Cuando miro el primer término de la integral, ¿qué sucede? Fíjense. Cuando voy a evaluar, tengo que evaluar el infinito, ¿no? Me va a quedar, este infinito lo tengo que poner acá y lo tengo que poner acá. El coseno en infinito no sabemos, es una función oscilante, ¿no? Pero la función e a la menos st tiene dos soluciones, o se va a infinito o se va a cero. Y eso depende de quién, del valor de s. Si s es mayor que 0, si s es positivo, tengo positivo, positivo o negativo, la integral es negativa, por lo tanto se va a 0. Por eso puse acá, s tiene que ser mayor que 0, para que esta función exponencial se vaya a 0. Eso en el límite superior. Y en el límite inferior, ¿qué me queda? E a la 0, ahora voy a poner el 0, lo voy a poner acá y lo voy a poner acá. En el límite inferior pongo 0. E a la 0, ¿cuánto vale? 1. Y coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Como es el límite inferior, este signo va cambiado. En vez de menos va más. Más 1 sobre k, que es este término que tenemos acá. Eso resulta de resolver toda esta cuenta acá adentro. Igual no gané mucho, ¿no? Porque había partido de una exponencial por seno y miren lo que llegué, a una exponencial por coseno. O sea que por más que hice integral por parte, ahora tengo dos términos, pero no parece que el segundo término sea más cómodo que lo que tenía originalmente. Seguimos de acá. Esa es la misma expresión que antes. Vine a hacer demasiadas cuentas. Puedo volver a hacer lo mismo. Agarro la exponencial por el coseno y la desarrollo de nuevo. Esto ya lo hacemos rápido. Por parte de nuevo. Cuando yo lo desarrollo por parte de nuevo, fíjense que toda esta parte en rojo queda como S sobre K por la integral de a la menos st seno de K por T. Otra vez lo mismo. Parece como el perro que se muerde la cola, digamos. Volvemos de nuevo a la expresión original. Pero fíjense que no. Esto de acá, yo lo tengo que reemplazar ahora. Acá me aparecía S por K, perdón, S sobre K por lo que está en rojo. O sea, S sobre K, ¿por qué cosa? Por esto de acá. Me aparece S cuadrado, K al cuadrado, por E a la menos ST por el seno de K por T. ¿De acuerdo? ¿Y esto quién es? E a la menos ST por el seno de K por T no es otra cosa que F de S. Lo teníamos antes, ¿no? Miren acá. Aparecía acá. ¿Quién es F de S? F de S, ahí volvemos. F de S es la exponencial por el seno. ¿Cómo llego a lo último? Había partido de esta ecuación de acá. E a la S por coseno. Ahora, lo que está en rojo es solo este término. Solo este término. Cuando yo lo desarrollo, hago todas las integrales, llego a esta expresión. S sobre K por E al infinito, E a la menos ST, seno de K por T. Y ahora lo reemplazo. O sea, lo cambio por esto de acá. ¿Qué me queda? S sobre K multiplicado por este término de acá. ¿De acuerdo? Esto multiplicado por esto. ¿Y qué me da? S por S, me queda S cuadrado. Y K por K, K cuadrado. A ver, al último, si vos haces la integral, nos queda 0. ¿Qué integral? ¿Cuál integral te referís, Tomás? No, no te entiendo, Tomás. ¿Yo qué les dije ayer? Yo les dije, si ayer no sabían nada de transformar a Laplace, hoy van a saber menos. ¿Por qué transformamos, Matías? Transformamos porque ya vas a ver más adelante, así acá hace falta un poquito, un salto de fe, o paciencia. Vas a ver que cuando avancemos un poco más, vamos a poder transformar, llevar todas las ecuaciones diferenciales a un conjunto de ecuaciones algebraicas.
ese proceso de llevar ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas lo hacemos a través de transformar Laplace. Pero para poder hacer ese cambio, tengo que saber cómo se ve cada cosa que esté en el dominio del tiempo, todas las funciones en el dominio temporal, cómo se ven transformadas en el dominio de Laplace. Pero primero tenemos que pasar por esto, es como aprender a sumar. Si no puedo aprender a dividir si no sé cuánto es 2 más 2 o 2 menos 2. Tengo que saber ese tipo de cosas para poder después ver una cosa más compleja como la división y la multiplicación. Acá es lo mismo. Acá en principio no parece que uno viera claro a dónde va, pero bueno, transitemos el camino. Cuando lleguemos al final, volvemos sobre esta pregunta. ¿Para qué sirve la transformada? Sirve para resolver ecuaciones diferenciales de manera algebraica. Bueno, volvamos, aunque sea para cerrar esta parte, digamos. Entonces, lo que hice fue solamente desarrollar la parte en rojo, y cuando la vuelvo a reemplazar, me aparece ese cuadrado por K cuadrado, pero otra vez, como le decía, como el perro que se muerde la cola, me vuelve a aparecer exponencial por seno. Pero esta exponencial por seno, yo sabía que era f de s. Entonces ahora me queda una expresión que, fíjense, tiene f de s del lado derecho y tiene a f de s del lado izquierdo. Tengo que despejar f de s. O sea que tengo que trabajar sobre esta expresión. ¿De acuerdo? Para encontrar realmente la transformada. Si yo lo hago, fíjense, pasen este sumando, lo pueden hacer ustedes, digamos, muy simple, ¿no? Pero paso este término que está restando, lo paso sumando al lado izquierdo y luego lo paso dividiendo. Y si hago esas cuentas, lo que llego es que la transformada del seno de K por T me va a quedar como K dividido K cuadrado más S cuadrado. ¿Tá? Es simplemente despejarlo de acá, de este término de acá abajo, igualado igual a f de s. Lo despejo de acá y llego a esta expresión de acá arriba. ¿De acuerdo? No, es simple la deducción. ¿Cuáles son las cosas importantes para ver? Pregunta para ustedes que hicieron la guía con Guille. ¿Cuándo tenían soluciones de tipo coseno o seno en una ecuación diferencial? Espero respuesta. Cuando había raíces imaginarias, Cuando había raíces imaginarias. ¿Pero raíces imaginarias puras o raíces complejas conjugadas? Complejas conjugadas. ¿Con parte real? ¿O no? ¿No se haría Sí. sin la parte real? Sin la parte real. Si las soluciones de la ecuación diferenciales son seno o coseno, sin ninguna exponencial, las raíces eran complejas conjugadas, pero imaginarias puras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, bien. ¿Cuáles son las raíces del denominador de eso que acabamos de escribir? No sé qué pasó con esto que se me fue. A ver, acá, estoy por acá. Miren esto de acá. ¿Cuáles son las raíces del denominador? O sea, ¿entienden lo que son las raíces? La pregunta es, ¿cuál es el S que tengo que poner yo acá para que esto se haga 0? ¿Qué valor de S hace que esa suma de 0? Espero respuesta. ¿Más menos i no sería, profe? No, si yo pongo más menos i, me va a quedar K cuadrado menos 1. Eso no da 0. De los reales, ninguno, estoy de acuerdo. Más menos K por I. Más menos K por I. O sea, las raíces de acá son K por I. ¿No? Más menos K por I. Entonces, fíjense que de alguna manera vamos encontrando las mismas cosas. De alguna manera, si en las ecuaciones diferenciales aparecían las raíces más menos K por I, las soluciones tenían a seno de K por T, ¿no? Acá en Laplace, fíjense que si la función que estamos transformando es el seno de K por T, en el denominador me van a aparecer raíces complejas conjugadas. Lo mismo que aparecía en ecuaciones diferenciales, como
como si el denominador fuera la raíz, la ecuación característica. ¿De acuerdo? Hay similitudes en eso. ¿Se entiende? ¿A qué quiero llegar? Ya sé que no, pero bueno, supongamos que se entiende. Quiero decir, no es que me dio otra cosa, nada que ver. Me dio algo que no tiene, que yo no sé ni cómo pegar en este punto con ecuaciones diferenciales, pero sí se repite esto, ¿no? Que aparece en la expresión, aparecen en el denominador una raíz o dos raíces complejas conjugadas, lo mismo que pasaba en la ecuación característica. Cuando aparecían raíces complejas conjugadas con parte real cero, las soluciones eran seno y coseno. Y volvamos un poquito para atrás, solo para que se den cuenta que ya lo sabían y no lo habían visto. En esta expresión, ¿cuál es la raíz del denominador? ¿Es una raíz compleja conjugada? ¿Es una raíz real? ¿Qué valor de S tenemos que poner acá que hace 0 S menos A? No sería un real que sea igual a. Claro, S igual a A. Y cuando en el polinomio característico me quedaba una raíz S igual a A, ¿cómo era la solución? Esa era la solución, ¿no? Una exponencial con A por T. Bueno. Si seguimos haciendo las cuentas, si hacemos las mismas cuentas para el coseno, bla, 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 bla. Esto, fíjense, lo voy a hacer, lo hago rapidito, pero voy a usar otra herramienta que no es tan correcta, digamos. Pero bueno, nos va a servir a nosotros. Si quiero hacerlo transformar el coseno de K por T, tengo que hacer las mismas cuentas que hice para seno. Pero me voy a aprovechar, me voy a abusar de una notación, que es la notación de Euler, que si quieren lo buscan, a ver, formulación de Euler, lo tienen en Wikipedia. Fíjense, el coseno, acá está puesto, el coseno de X se puede escribir como E a la I por X más E a la menos I por X sobre 2. Búsquenlo en Wikipedia, ahí está, pero como en cualquier tabla de integrales, es una forma de expresar la función coseno como exponenciales. Lo voy a hacer acá. Si yo digo que el coseno de K por T, lo puedo escribir como E a la I por K por T más E a la menos I por K por T sobre 2. Fíjense, yo sabía que la transforma, el 2 lo puedo pasar factorizando los dos términos o sacarlo afuera. La transformada de la suma es la suma de las transformadas, eso lo sabía por la linealidad. Y me quedó la transformada de dos exponenciales, pero yo sé transformar exponenciales, ¿o no? Lo vimos al principio. Yo las exponenciales las sé de transformar. ¿Cómo me daban las transformadas, las exponenciales? Si lo vemos más arriba, dijimos, la transformada de una exponencial, por acá arriba, esto. La transformada de una exponencial, ¿qué es? Es escribir 1 dividido S menos, ¿qué cosa? Lo que multiplica a T, ¿no? 1 sobre S menos lo que multiplica a T. Vamos acá al coseno. Llegamos acá. Acá tenemos un medio, lo pusimos acá, un medio. Después tenemos la exponencial, la transformada, lo voy a escribir acá, E a la A por T, para nosotros, lo voy a volver a escribir, era 1 sobre S menos A. Entonces, ¿cómo será la transformada de a la I por K por T? Lo mismo, ¿no? 1 sobre S menos A. ¿Quién es A? Lo que multiplica la variable T. En este caso, I por K. Es lo que escribimos acá. Para el segundo término me queda más un medio, un medio de acá. La transformada de E a la menos I K por T. Me queda 1 sobre S más K por I. Porque lo que multiplica a T es menos IK. Y si yo opero un poquito, o sea, saco factor común y opero un poquito las cuentas, hago un poquito de cuentas, considerando que I vale menos 1, voy a borrar esto que escribí porque si no, no se va a ver lo que está abajo.
A ver si me da bolilla. No hay forma de hacerlo por... Ah, sí. Si yo opero un poquito, llego a esa expresión de ahí. Entonces, fíjense, de vuelta me pasó lo mismo que antes. ¿Qué hay en el denominador? En el denominador hay esto, ¿no? S cuadrado más K al cuadrado. ¿Cuáles son las raíces de esto? ¿Qué vale? Más, menos, y por cada... Más, menos, otra vez, más, menos, y por K. ¿De acuerdo? Otra vez, raíces complejas conjugadas. Que si a mí me hubiera dado este resultado en ecuaciones diferenciales, hubiera supuesto que la solución es del tipo seno y coseno. La diferencia acá está en esto. En el coseno aparece una S acá arriba. Y en seno, que lo vimos antes, aparece K. ¿Lo ven acá arriba? ¿A dónde se me fue acá? Acá aparece K. Entonces, para acordarse de esto, es fácil. Mirá, che, tenés una función seno, la querés transformar. Listo, abajo pone un polinomio de orden 2 cuyas raíces sean complejas puras. ¿Y arriba qué ponemos? Arriba, si es la transformada de S, va sin S, va con K. Y si es con la transformada del coseno, va con S. Va con una S acá arriba, en vez de K. Y listo, ya están las dos transformadas, de seno y coseno. Esto que yo escribí acá no es correcto, así como está escrito, porque, bueno, los que ven cálculo 3 o han visto cálculo 3, la integral de una función compleja hay que usar las fórmulas de Cauchy-Euler, de Cauchy-Riemann, hay que hacer una serie de cosas en el infinito, mapear el plano complejo, son muy complejas de hacer, pero sirve de alguna manera como atajo para explicar cómo es la transformada. Lo correcto, desde lo que conocemos nosotros, es usar todo este tipo de cuentas, digamos, integrales por sustitución, integrales por parte. Bueno, a ver, déjenme ver una cosa más. No, quiero avanzar. Después volvemos sobre esto. A ver, déjenme ver dónde está eso. Si puedo ir directamente para terminar el día de hoy con algo. Acá está. No, ¿cómo salgo de acá? No me deja salir. Descartar. Vamos con esto. Denme un segundito que lo busco. Bueno, se me trae ese papelón. Esto les quería poner. Que es la duda de alguno de ustedes. ¿Tenemos que saber cómo llegamos a las transformadas? Sí, hay que saberlo. Hay que saber hacerlo. No son más que cuentas. Hay que ser prolijo. Pero eventualmente, cuando terminemos esta primera parte, vamos a llegar a una tabla de este tipo, ¿no? Donde lo que tenemos es la función que nosotros queremos transformar y la expresión transformada. Es decir, bueno, para esta función t, la transformada es 1 sobre s cuadrado. Para la función 1, la transformada es 1 sobre s. Para la transformada de a la a por t, que es la que estábamos viendo, 1 sobre s menos a. Para la transformada del coseno de k por t, eso será s sobre s cuadrado más k cuadrado. Para el seno, lo que corresponde. Fíjense acá lo que les decía. La transformada del coseno y del seno son iguales, salvo que la transformada del coseno es con s y la transformada del seno es sin s. Y va a una k. ¿De acuerdo? Finalmente, cuando hagamos los problemas, vamos a hacer eso. Pero en esta primera parte, ya van a ver, lo vamos a retomar la clase que viene, tenemos que hacer todos estos problemas, que es encontrar las transformadas de todas estas expresiones.
¿Qué es ese símbolo en T a la A? En la... ¿Acá? Gamma, la función gamma. Ya la vamos a ver. Cuando yo te explique qué es la función gamma, no vas a querer saber nada con la función gamma. Esta pregunta vos. Si ustedes pregunten nomás, no hay drama, yo contesto. Después, esto de acá. La función gamma es la precursora del factorial que ustedes usan, que se usa mucho en, sobre todo en probabilidad estadística. Ya vamos a llegar ahí, no hay problema, no se apuren. Entonces, lo que vimos hoy, para resumir, fue rápidamente. No los quiero, no les hago dar miedo. O sí, o les hago dar miedo. A ver, no hay ningún alumno de cálculo 2 que se haya muerto, ni mucho menos, así que nadie se va a morir por esto. Y en algún momento y con el tiempo suficiente lo van a entender. No es una cuestión de tiempo nomás. Simplemente para cerrar lo que vimos hasta ahora, solamente empezamos a ver estas tres cosas. Integrales impropias y definiciones de transformada de Laplace y transformada de Laplace de funciones simples. ¿Sí? Solamente vimos que era una integral impropia, esto ya lo sabían de cálculo 1. Vimos las diferencias entre converger y diverger y cómo se analiza eso para una función simple. Dimos algún ejemplo donde la función parece converger pero no converge. Hablamos de continuidad por partes, definimos qué era una función continua por partes, cuáles son las condiciones que se deben cumplir. Vimos algunos ejemplos de funciones continuas por partes y funciones que no son continuas por partes. Vimos qué importancia tiene eso en un proceso de integración, digamos, cómo se considera en un proceso de integración. Vimos otra definición que era cuando una función era de orden exponencial. Hicimos alguna cuenta para demostrar que algunas funciones son o no son. Hicimos algunos ejemplos para saber cuáles son de orden exponencial y otras que no. Y luego definimos la transformada de Laplace. Miren cómo los mira con cara de feliz Laplace. Quedó así después de desarrollar esto. Y dijimos, bueno, fíjense que la transformada de Laplace es una transformación que tiene una expresión integral y que agrega una exponencial acá. Y bueno, y con eso vimos condiciones suficientes. Dijimos si la función es continua por parte y de orden exponencial, se puede transformar. Si no cumple alguna de esas condiciones, no lo sé, tengo que hacer las cuentas. Y empezamos, bueno, demostramos la linealidad, es decir, que la transformada de la suma de funciones es la suma de las transformadas y todas las cosas que sabemos de la linealidad. Y empezamos a hacer transformadas de funciones simples. Y lo que he tratado de hacer es ir relacionando las transformadas de funciones simples entre sí, como ya lo vimos, ¿no? Si A valía 0, en este caso, si la transformada de la exponencial la calculamos acá y si A vale 0, nos da lo mismo que la función de la constante. Y tratamos de relacionar las raíces del polinomio denominador con las raíces de una ecuación diferencial homogénea, como previendo o anticipando cómo se van a relacionar las transformadas de las funciones con las transformadas de ecuaciones. Lo cual vamos a ver probablemente el martes que viene. Y luego disfrutamos calculando la integral del seno de k por t, que es divina. Llegamos a una expresión donde veíamos que acá, bueno, lo que sucedía, al igual que en ecuaciones diferenciales, las raíces del polinomio denominador eran complejas conjugadas puras. Y lo mismo hicimos por otro camino para el coseno de k por t, donde vemos que la expresión es similar, la única diferencia es que tiene una variable s acá arriba en el numerador. Lo que queda para la clase que viene es ver un par de transformadas más, un par de leyes de transformación, de leyes de transformada de Laplace, y bueno, y empezar con otros problemas más complejos.
Se ve que todos tienen, a ver qué dice acá el chat, una pregunta. Vamos a como... Sí, por eso, a ver, les vuelvo a decir lo mismo. No sé si Rocío, si has visto cálculo 3. Esto que yo escribí, pasar de acá, acá, o en realidad a esta otra de acá, no es trivial. No es la transformada del exponencial, porque es una exponencial compleja. No es aplicar esto. No se puede aplicar eso, porque eso está definido para funciones de variable real, donde la a es una variable real, no una variable compleja. O sea que no es totalmente cierto. Pero si te metes con cálculo 3 y haces todas las cuentas prolijamente y consideras todas las expresiones que tenés que considerar para hacer la integral cuando esto... O sea, no sé si viste cálculo 3, pero si esto es un número complejo, la integral no se hace así, ¿eh? No se sigue por este lado. Hay que hacer el teorema de los residuos, hay que hacer un montón de cosas sobre el plano complejo para poder resolverla. Eso es lo que quiero decir. Pero si lo hicieras, si hicieras las cuentas, que no las vamos a hacer acá porque hay mucha gente que no sabe cálculo 3 y tampoco tiene sentido hacerlo por ese lado si tenemos este camino. Si hicieras todas esas cuentas y te tomaras la libertad poética de poner el resultado, entonces el resultado sería este que pusimos acá. ¿Podrías hacer la misma salvedad para la función seno? Sí, la podrías hacer. Lo que quiero decir es, guarda, pasar de acá, de esta expresión, la transformada exponencial, a esto, hay que saber bastante para hacerlo. No es que yo lo sepa, es simplemente, alguna vez vi las cuentas que hay que hacer, son largas, las seguí, las entendí, pero si vos me pedís que las haga ahora, probablemente me tendré que poner a estudiar de vuelta, porque son bastante complejas.